Pausa. Bueno, son las 8:11 de la mañana. A propósito del proceso constituyente, ayer una importante nómina de dirigentes de lo que hemos conocido como la concertación y como la nueva mayoría, 24 en total, parlamentarios, exministros, figuras políticas de distinta índole, pertenecientes a los partidos que, insisto, fueron parte de la concertación y de la nueva mayoría, eh, dieron lugar a una declaración en la que, apoyan, por un lado, la propuesta del apruebo y por el otro lado desahucian esta idea de cambiar ahora mismo los quórums por uno de 4/7 y también la idea del plan B. Una de sus firmantes es la ex diputada y ex senadora del PPD, a quien tenemos a esta hora de la mañana, Adriana Muñoz. Adriana, muy buenos días, muchas gracias por recibir esta comunicación. Muy buenos días, Patricio, y muchas gracias por invitarme a esta conversación. Sí, debo confesar que estoy a punto de decirle senadora, estaba súper acostumbrado a decirle senadora, pero bueno. Eh, Adriana, bueno, en primer lugar, cuéntenos cómo se fraguó esta carta, quiénes la promovieron, por qué consideraron necesario irrumpir en este momento del debate que se está dando sobre la Constitución. Bueno, ahí firmamos un grupo de personas, hombres, mujeres, que tenemos una trayectoria, como usted bien decía. Somos parte de la ex concertación, la ex nueva mayoría, hemos tenido cargos durante esos gobiernos, hemos sido, digamos, personas que venimos trabajando también durante la dictadura, somos parte del proceso de recuperación de la democracia. Bueno, hemos tenido una trayectoria como personas, pero además como representantes de todo un proceso político intenso, largo en nuestro país. Y bueno, sabemos que estamos en un momento histórico, trascendental, en que tenemos que pronunciarnos el 4 de septiembre por mandato constitucional sobre la propuesta de una nueva constitución. Y han surgido, ¿cierto?, desde antes que se escribiera la primera palabra, creo yo, del nuevo texto en la Convención Constituyente, han surgido, por cierto, desde quienes estuvieron en contra de que se iniciara este proceso de cambio de la Constitución, que son los sectores de derecha. Nació la propuesta, ¿cierto?, como ellos votaron también en el plebiscito, de un rechazo a cualquier cambio de la Constitución del 80. Entonces, últimamente han existido ciertas fórmulas, quizás más envolventes del rechazo, un poquito más solapada, como es esta propuesta, ¿cierto?, de tener un 4/7 para reformar la Constitución del 80, en esta propuesta, ¿cierto?, que han hecho algunos parlamentarios a través de un proyecto de ley. Entonces nosotros consideramos que ahí de verdad hay una situación lamentable que más confunde y que irrumpe en un momento en que durante las próximas semanas se dará inicio a las campañas del apruebo del rechazo, irrumpe como una tercera vía, un poquito solapada, pero es eso, y que es un ingrediente para confundir. Y para nosotros eso realmente es una acción que es realmente inaceptable, porque aquí lo que está puesto sobre la mesa es aprobar o rechazar, además tiene un sustento constitucional, es lo que está en la reforma constitucional que abrió el proceso, ¿cierto?, de la nueva constitución y que llamó al plebiscito y que además el 80% del país se pronunció por una convención constituyente y no por una convención mixta, que es lo que a donde lleva, ¿cierto?, al parecer, esta propuesta de los 4/7 para reformar la constitución del 80. Cuestión, Patricio, que durante muchos años fui senadora y diputada, cuestión que fue imposible, ¿no? Imposible, o sea, no se movió un pelo en lo sustantivo de la Constitución del 80 por el candado de los 2/3 que se instaló. Entonces hoy día con 4/7 pensar que se va a abrir posibilidades de reformar la Constitución del 80 es una cortina de humo para confundir. Y es por eso que nosotros hemos hecho esta propuesta, hemos elaborado este documento, hemos firmado este documento,
y creemos que contribuye a esclarecer el escenario donde el país el 4 de septiembre tendrá que pronunciarse por una nueva constitución. Sí, Adriana, para ir zanjando los puntos, entonces para usted la tercera vía es un disfraz del rechazo. Así es, en todos los tonos que se han planteado, En además todos los tipos de desvirtúa tercera vía, incluyendo las terceras vías por el apruebo. las terceras vías. Porque hay algunos que han dicho, bueno, vamos a votar por el apruebo, pero después vamos a reformar, que es más o menos lo que se ha dado a entender que diría el expresidente Ricardo Lagos en los próximos días. Bueno, pero es que eso es absolutamente lógico, si es que una constitución, la propuesta de la convención constituyente, el texto final que se va a someter a plebiscito el 4 de septiembre, por cierto, muchas de aquellas normas que se establecen como principios rectores, porque la Constitución no es más que eso, ¿cierto? Los principios rectores fundantes de la República, tendrán muchos de aquellos, lo dicen los propios constituyentes, lo dice la propia texto, tendrán que ser parte de un debate legislativo. Y eso ha sucedido con todas las constituciones que han precedido esta. Sí. Entonces eso no es una, digamos, una tercera vía, es lo que va a ocurrir. Eso sencillamente, por eso ha sido el debate de cuál va a ser los quórum para el debate legislativo de los temas que van a la propuesta, dentro de la propuesta de la nueva Constitución. Entonces eso es así, digamos, no es parte de la causa de la historia y de lo que ha ocurrido con todas las constituciones. Sí. Lo que sí es una majadería, es decir, mire, vamos a... si el rechazo ocurre, o sea, es como un llamado al rechazo, no se preocupe porque van a haber 4 séptimos a través de los cuales nosotros vamos a poder reformar la Constitución del 80. Eso realmente es una vía que incita a una convención mixta donde el Parlamento que se va a pronunciar sobre cuál va a ser la nueva Constitución. Eso es realmente a lo que nosotros hemos reaccionado. El resto sí hay que, un debate legislativo es. No nos olvidemos que siempre se dice la Constitución del 25 realmente terminó su proceso el año 32, porque hay normas que se van a poner al debate parlamentario. Entonces, en eso yo sencillamente creo que es parte de los procesos de las constituciones. Sí. Adriana, ¿cómo se explica usted, y al mismo tiempo cómo nos explica que personas porque se ha concentrado mucho en las últimas horas el tema en los senadores Rincón y Walker, pero no son los únicos, ¿no? Entonces hablo en general de personas con las que usted compartió no un gobierno ni dos, no un año o dos de coalición, para decirlo más directamente, con las que usted compartió incluso la fundación de la Concertación en la época de la dictadura, estén hoy día en una posición tan distinta a la de ustedes. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo nos explicaría usted eso? Bueno, es parte de la vida, Patricio. Hemos tenido estas diferencias siempre. Usted recién recordaba el gobierno de la presidenta Bachelet a raíz de su retorno. Y cuando usted enumeraba lo que no se logró en tributaria, en reforma laboral, en una serie digamos, de esfuerzos reformadores, la propia nueva constitución, la reforma previsional, es que teníamos los famosos matices. Y bueno, y siempre hubo autoflagelante, autocomplaciente, siempre un debate profundo en la fuerza de centro izquierda que recuperamos la democracia, que otras fuerzas más políticas, ¿cierto? Tuvimos los procesos de recuperación de la democracia, de instalación de los parlamentos, de los gobiernos, pero siempre hubo diferencias, digamos, en una coalición compleja, la que conformamos. Y esos famosos matices hicieron, ¿cierto?, que en el debate cotidiano de las reformas propuestas por el gobierno, propuestas por todos los parlamentarios, no prosperaran o fueran producto de acuerdos a tal punto que no lograran el impacto transformador que se buscaba. Entonces, hoy día es lo mismo. Yo creo que identifico a los mismos ex colegas, ex compañeros de ruta, que teníamos las mismas divergencias que hoy día están planteadas en esta propuesta de la senadora Rincón y el senador Walker, y que se están plegando algunos otros. Entonces es un poquito el cuadro que tuvimos durante todos estos años y que algunos de los colegas han mantenido inmutable su posición
y hoy día la expresan de esta forma, digamos, no le gustan sencillamente los cambios propuestos en la convención, por la Convención Constituyente. Ujú. Si uno pudiera decir en pocas palabras en qué consisten esas diferencias que, como usted dice, las han tenido siempre, ¿son diferencias de paradigma? ¿Son miradas separadas por un río respecto a paradigmas, respecto a modelos de sociedad? ¿Cómo describirlo? Bueno, son diferencias de la profundidad de los cambios que queremos impulsar. Yo creo Ujú. que eso es lo más la forma más sencilla de explicarla. O sea, cuando tenemos diferencias en los debates sobre ISAPRE, sobre AFP, sobre los temas laborales, bueno, sencillamente ahí había diferencias de hasta dónde vamos con la propuesta transformadora. Y hoy día se plasma en las opiniones que existen sobre la propuesta de la Convención Constituyente y es lamentable que se sigan proyectando estas diferencias hoy día en un momento tan trascendental para nuestro país, porque además la Convención Constituyente no surge de un acuerdo popular, elitista, surge de un pronunciamiento en un plebiscito. La demanda por una nueva constitución surge de una movilización social, de un estallido social, de una rebelión social que deja al desnudo las diferencias, desigualdades profundas, vergonzosas que existen en nuestro país, la concentración de la riqueza. Y eso muestra sencillamente lo tensionado que estuvo las propuestas de cambio transformadores durante los últimos años de gobierno de la concertación y de la nueva mayoría. Entonces, cuando se insiste, se busca reeditar el mismo debate que tuvimos durante los últimos años, yo creo que nos está mirando nuevamente la realidad, la grave situación de desigualdad que vive el país y estamos ante un nuevo debate similar a lo que tuvimos años anteriores en la coalición gobernante. Y yo creo que bueno, que vamos a tener que seguir en ese debate en que realmente si no se logran cambios profundos, transformadores en el país, la tensión social va a seguir, no lograremos construir un país en paz, no lograremos consolidar una democracia justa, equitativa, y eso es lamentable. Yo creo que habiendo estado tantos años en estos debates, miro con tristeza que esto se reeditúe en un momento histórico trascendental en nuestro país. Estamos conversando a esta hora de la mañana con la exdiputada y ex senadora Adriana Muñoz, militante del PPD, a propósito de un documento firmado por 24 ex dirigentes de la Concertación y de la nueva mayoría, llamando por supuesto a apoyar el apruebo y manifestándose también en contra de esta idea de la tercera vía. Adriana, del borrador del texto constitucional, que es lo que todos conocemos hasta ahora, ¿cuáles piensa usted que son sus mejores virtudes en relación al texto constitucional vigente? Bueno, son muchos temas que se incorporan que no están en la Constitución del 80. Y yo creo que lo más valioso es el artículo primero, Patricio, ¿no? Definir a Chile como un Estado de derecho democrático. Yo creo que eso cambia todo, ¿no? Eso es lo esencial, es reemplazar lo que está en la Constitución del 80 como un Estado subsidiario, a un Estado, ¿cierto?, de derechos sociales, un Estado democrático. Entonces, yo creo que eso es lo sustantivo. Por cierto, incorporar los nuevos temas de medio ambiente, ¿cierto?, todo el tema de género, la paridad, los derechos de los pueblos originarios. Bueno, enriquece, ¿cierto?, un cuerpo constitucional que estaba anquilosado, anacrónico, que no recoge los temas nuevos, ¿cierto?, de país, de sociedad y de planetario. Y yo creo que eso se podría enumerar mucho, pero para las mujeres, por ejemplo, el pueblo originario, ser una convención paritaria, escrita en paridad, con los pueblos originarios, yo creo que eso ya es una diferencia sustantiva, radical, y que, por cierto, es muy central para establecer que el apruebo debe ser muy nítido en el 4 de septiembre. Sí. Bueno, nos quedan todavía 15 semanas, Adriana. El tiempo nos ha demostrado que hay muchos modelos posibles de campaña. Lo que sí parece estar instalado es una cierta sensación de que el apruebo va al alza, pero que todavía estamos en una situación
de diferencias, no sé si de un lado o del otro, pero más bien exiguas. ¿Cómo se logra imponer definitivamente un triunfo de la prueba en su consideración? ¿Qué es lo que se debería hacer en estos 15 meses, teniendo en cuenta además que vamos a volver a una contienda electoral con voto obligatorio como no la teníamos hace muchos años? Bueno, así es una contienda interesante. Por cierto, lo que dicen las cifras de encuestas y lo que se ha instalado en los medios hoy día es que hay una cercanía del apruebo, que está realmente una competencia muy estrecha. Bueno, lo que hemos hecho siempre, digamos, una vez ya teniendo el texto definitivo, ya se han organizado en muchas partes del país, se están organizando en los barrios, en las comunas, eh, grupos que están socializando, ¿cierto?, el contenido del texto constitucional. Y por cierto, preparando lo que sabemos hacer en las campañas, ir a la comunidad, ir a conversar con nuestros compatriotas puerta a puerta, explicar, porque esto es complejo, es un debate técnico, político, que la ciudadanía siente que no le llega, por qué el tema del debate de los quórum, cuál es la importancia. Son debates de una trascendencia muy grande, pero que es complejo para muchas personas comprender. Entonces aquí tenemos que hacer un despliegue muy grande, como lo hemos hecho siempre. Esto es tan trascendental como el sí y el no en los años 80, y lo que estamos haciendo y vamos a perseverar en hacer es el puerta a puerta, ir a la ciudadanía, explicar, transmitir la importancia y digamos lo trascendental que es tener esta constitución escrita de una manera tan democrática, tan participativa como es la que tenemos hoy día, con estos 154 constituyentes elegidos por la ciudadanía y que, por cierto, han hecho un debate profundo, complejo, con errores, quizás en el proceso del transcurso de la instalación, del acomodo de los debates, pero que yo creo que hay que transmitir esta complejidad, esta especificidad de la forma de estar escrita la nueva constitución, hay que llevarla a través de puerta a puerta, a través de debate, a través de organización de grupos en los barrios. Y por cierto, yo estoy convencida que la nueva constitución le hace un sentido enorme a la gran mayoría del país. Adriana, para finalizar esta conversación, yo bueno, me refería en mi comentario a la gran repercusión que generó ayer el anuncio del retorno a nuestro país de la expresidenta Michelle Bachelet, que fue leído inmediatamente en clave electoral y en clave constituyente, ¿no? ¿Por qué piensa usted que genera esa repercusión y de qué manera piensa que puede influir en la campaña? Bueno, la repercusión para el lado que nos alegramos, ¿cierto?, del retorno de Michelle Bachelet por el enorme liderazgo que ella tiene, el carisma, ¿cierto?, el cariño que tiene en el país, y por el lado de quienes nos alegran, digamos, es justamente por lo mismo, por el gran carisma, el gran liderazgo que tiene la expresidenta Bachelet. Entonces, por cierto, su decisión no dejaba a nadie indiferente, y ella viene, y lo ha dicho claramente, quiere ser parte de un proceso trascendental hoy día en Chile, lo ha dicho claramente, lo dijo en su discurso de transmisión de su decisión en la ONU, en las Naciones Unidas, y creo yo que, por cierto, ella va a jugar un papel muy importante, muy trascendente en estos días en que se está ya preparando la recta final de la decisión ciudadana sobre la nueva constitución. Bueno, son tiempos intensísimos. Yo quiero subrayar, entre las muchas cosas que dijo Adriana Muñoz, dice que esta es una contienda tan importante como la del plebiscito del 88. Bueno, de esa laya es para muchas personas lo que deberemos decidir colectivamente y democráticamente, que eso es lo mejor de todo, el próximo 4 de septiembre. Hemos conversado con Adriana Muñoz, ha sido senadora, diputada, una dirigente muy importante de los últimos años y décadas en la política chilena. Adriana, muchas gracias por esta conversación y que tenga un buen día. Gracias, Patricio, muy buenos días. Bueno, son las 8:30, vamos a un breve alto y continuamos con los diálogos, con las conversaciones en esta primera edición de Radio Análisis.